Buenas tardes, mi nombre es Reinhardt y como parte de la asignatura de Biogeografía Integrativa, hoy les voy a presentar este artículo llamado La fuerte influencia del sesgo de muestreo en el conocimiento de la biodiversidad terrestre de Brasil. Este artículo fue elaborado por Oliveira y colaboradores en el 2016. Este artículo comienza abordando las colecciones científicas y su importancia como grandes acervos que tenemos para registrar información de los elementos de biodiversidad. Plantean que es frecuente que en muchos casos esos datos no representen adecuadamente la biodiversidad. Esto debido a sesgos en el muestreo, variación en la intensidad del mismo, falta de proyectos dedicados a esta problemática o bien a ciertas localidades o grupos taxonómicos que por características propias son menos estudiados que otros. De tal forma que ellos se plantean que la intensidad y variación espacial del muestreo puede afectar el conocimiento que obtenemos de la biodiversidad, y esto puede verse reflejado en ciertos déficits de información o bien afectar directamente la estimación de indicadores de diversidad. Específicamente, el objetivo es evaluar el sesgo de muestreo y la variación del esfuerzo en artrópodos vertebrados y angiospermas de los biomas terrestres de Brasil y una vez caracterizada esta problemática, pues cuantificar su influencia en el conocimiento biológico. Para cumplir con este objetivo se plantea la comparación de estos aspectos en torno a 5 categorías. La primera de ellas es comparar el sesgo y el esfuerzo de muestreo. Lo primero que se muestra es un mapa con las 6 principales biomas de Brasil. Del lado derecho tenemos un gráfico donde se compara la densidad de registros en estos biomas en función de la distancia a las rutas de acceso. Entonces en cada color tenemos la distribución observada de los registros en ese bioma, mientras que de color negro tenemos una distribución nula. ¿Qué podemos observar en este gráfico? Pues que la distribución observada de la densidad de registros es significativamente diferente de la distribución nula en todos los biomas y en todos los grupos taxonómicos, incluso cuando se analizan de forma conjunta, como en la primera columna. Este patrón nos indica que la mayor densidad de registros se encuentra a menos de 1 kilómetro de las carreteras, y es algo que se observa en todos los casos. ¿Qué más se puede observar? Pues que la intensidad del registro es significativamente diferente entre grupos taxonómicos y entre biomas. Por ejemplo, el caso del cerrado, que es las gráficas de color amarillo, podemos observar que la densidad de registros para angiospermas está alrededor de 200, mientras que para vertebrados solo es de 100. En la figura de la derecha se observa la correlación que hay entre la densidad de las vías de comunicación con la densidad de registros. Y se puede ver que ambas coinciden ampliamente, principalmente en la costa este de Brasil, donde ambas tienen las mayores densidades. Cuando los datos se analizan de manera conjunta, tienen una alta correlación del punto 95 y de manera separada las angiospermas son las que tienen mayor correlación. Finalmente, en la parte de abajo se muestran unas barras acumulativas donde se muestra la densidad de registros por cada bioma en forma de porcentaje. No sé si se alcance a ver, una disculpa por el tamaño de la imagen, pero los bosques tropicales del Atlántico son los biomas que tienen mayor densidad de registros, mientras que el Amazonas tienen la menor densidad. El siguiente aspecto que se compara son medidas de diversidad y el esfuerzo de muestreo. En este gráfico se muestra la distribución espacial de la riqueza de especies, diversidad beta y el endemismo, tanto en suma como la media. Y también se puede observar abajo de cada mapa el esfuerzo de muestreo medido en el número de registros por cada celda y en medio la correlación que hay entre ambos. Podemos ver que la riqueza de especies tiene una alta correlación con el esfuerzo de muestreo. En este caso, los vertebrados son el grupo que tiene una mayor correlación, caso contrario que lo que ocurre con la diversidad beta, en donde podemos ver que realmente no es sensible al esfuerzo de muestreo. Lo que ocurre con el endemismo es algo interesante, puesto que cuando se trata como suma, tiene una correlación positiva fuerte con el esfuerzo de muestreo, sin embargo, cuando se trata como la media, en realidad no muestra una correlación. La tercera categoría que se discute es el déficit lineano comparado con el sesgo de muestreo. Este déficit hace referencia al conocimiento taxonómico sobre las especies. En el gráfico de la izquierda se hace una comparación entre puntos cada vez más alejados de una ruta de acceso de forma transversal y miden el porcentaje de similitud en la composición de las especies observadas en cada punto. Aquí se puede observar que la similitud de la composición decrece en función de la distancia, por lo cual se recomienda orientar esfuerzos de muestreo a estos sitios más alejados
de las rutas de acceso, puesto que es más factible encontrar nuevas especies o nuevos registros geográficos. En el gráfico B del lado derecho, tenemos que si se trazan estas distancias paralelamente a las vías de comunicación, vemos que no hay una tendencia en la similitud a decrecer, sino que se mantiene, lo que implica que a lo largo de la ruta el muestreo ha ocurrido de forma similar. La cuarta categoría analizada es el déficit lineano y el sesgo de muestreo. Este déficit se refiere al conocimiento de la distribución geográfica de los organismos. Y aquí lo que se busca probar es el efecto del método de estimación y el número de registros utilizados en la estimación del área de distribución. ¿Qué se puede observar? Que el área de distribución predicha es significativamente diferente de acuerdo al método utilizado, y posiblemente domain es el que mayor área predice y los métodos basados en buffer son los que menor tamaño de área predice. Además, cuando se comparan entre sí los resultados realizados con 15, 40 y 80 registros, vemos que no son significativamente diferentes a pesar de las leves diferencias en el tamaño del área predicha. Finalmente, se compara el déficit hutchinsoniano con el sesgo de muestreo, el cual se refiere al conocimiento sobre los rangos de tolerancia fisiológicos de los organismos ante condiciones ambientales. En estos mapas de distancia ambiental se muestra qué tan parecidos son los datos ambientales de los registros con los de la región, y se observa que para los datos que se tratan de forma conjunta y las angiospermas, los valores ambientales son bastante parecidos, de alrededor de 0.95. Caso contrario de lo que ocurre en invertebrados y artrópodos, donde hay mayor diferencia en las condiciones ambientales, principalmente en la región del Amazonas, que es la parte noroeste, y la región noreste de Brasil, que corresponde a Caatinga. Finalmente, se observa una baja correlación con la densidad de rutas de acceso y estos mapas. Esto quiere decir que esperaríamos mayor similitud ambiental en la parte este, que es donde hay mayor densidad de rutas. Sin embargo, esto solo se observa ligeramente para ambos grupos. Como conclusiones plantean cuatro principales. Una, que detectaron un conocimiento sesgado, es decir, que las bases de datos que analizaron para estas regiones en Brasil detectaron un patrón de sesgo fuertemente marcado hacia la cercanía de las carreteras, y esto es observable en todos los biomas y todos los grupos taxonómicos a pesar de las diferencias en intensidad. ¿Qué más? Que la riqueza y endemismo están fuertemente correlacionados con el esfuerzo de muestreo, por lo cual hay que ser cuidadoso en la interpretación y el uso de estas medidas de diversidad. Otra conclusión es que la mayoría de los biomas mostraron una tendencia a disminuir la similitud de la composición de especies conforme se aleja uno de las rutas de acceso, por lo cual sugieren dirigir los esfuerzos de muestreo hacia estas regiones alejadas para tener datos más relevantes. Y finalmente, que las áreas menos muestradas de Brasil, pues lógicamente corresponden con aquellas que tienen un mayor déficit lineano o wallaceano. Sin embargo, al tratar de inferir el déficit hutchinsoniano, vemos que es el menos afectado por esta tendencia. De mi parte esto es todo, muchas gracias por su atención.